8:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ex director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctor Mario Ruiz. Lo invitamos para analizar qué está pasando en el Ecuador y en general en la región por estos sismos que se han repetido. Hemos visto incluso esta madrugada uno de baja intensidad en Morona, Santiago, como epicentro. ¿Qué está pasando? En días pasados se sintió también en Quito. ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Es debido a las fallas tectónicas? ¿Por qué? Doctor Mario Ruiz, buen día. Bueno, buenos días, Miguel, un gusto saludarle. Sí, quería solamente aclarar que continúo en mis funciones de director del Instituto Geofísico, ¿no? Y bueno, es grato para mí conversar con usted y hacerles llegar a la ciudadanía la versión que el Instituto Geofísico tiene sobre esta actividad sísmica, basada más que nada en los datos que nosotros obtenemos de la operación de las redes de monitoreo, ¿no? De la red sísmica nacional y de la red nacional de acelerógrafos. Y entonces, atención a su pregunta, ¿no? En el país, sabemos que el país es un país sísmico, ¿no? En este caso hemos visto de una manera interesante cómo tenemos actividad en varias fuentes sísmicas, ¿no? La primera que podríamos decir comenzó el 31 de enero, perdón, es con el sismo de magnitud 5.5. Fue una activación de unas fallas tectónicas que están cruzando la cordillera real, ¿no? Que son parte de este sistema grande de fallas que atraviesa el Ecuador desde la zona del Golfo de Guayaquil y se va hasta la frontera con Colombia, ¿no? Entonces, en ese conjunto de fallas, ¿no? Una de las fallas estas fue la que generó el sismo que estaba como a 40 kilómetros al oeste de Tena y a unos 40 kilómetros al oriente, en cambio de la Tacunga, ¿no? En una zona que es ventajosamente deshabitada, ¿no? Entonces, este fue el sismo de 5.5 que tuvo algunas réplicas. Hasta ahora estamos registrando unas réplicas pequeñas de este sismo, ¿no? Pero después tuvimos otra fuente sísmica, ¿no? Que fue una activación de un sismo relativamente profundo bajo la provincia del Oro, ¿no? Y después de eso tuvimos un sismo, ya refiriéndome en esta madrugada, tuvimos un sismo en la zona de Morona, Santiago, pero es un sismo profundo, como a más de 100 kilómetros de profundidad, a 143 kilómetros de profundidad, ¿no? Y más recientemente tenemos también un sismo que es relativamente somero en la zona al sur de la frontera con el Perú, en la zona de Máncora, ¿no? Que también fue sentido en la provincia del Oro. Entonces, hemos tenido en pocos días la concurrencia de algunos sismos en varias fuentes, ¿no? Cada fuente es diferente de la otra, ¿no? Pero lo que nos llevan a pensar todo esto en conjunto es de que, como le dije anteriormente, vivimos en un país sísmico y tenemos que estar pendientes de esta actividad, tenemos que estar tratando de monitorearle, pero también de estudiarle y de entenderle para dar los avisos o tomar las decisiones más adecuadas. Doctor Mario Ruiz, ¿tienen relación los unos sismos con los otros, las réplicas de lo que sucedió en Tena, Morona, Santiago, en el sur del país? Sí, en este caso, por ejemplo, estas fuentes que les dije son fuentes que deben ser consideradas como fuentes independientes, ¿no? Un espectro muy, digamos, si uno quiere ya profundizar más, podría uno ver que sí están relacionadas en el sentido de que la subducción, que es este proceso de choque de placas, de alguna forma incide, o sea, es la causa, digamos, última de todos estos movimientos sísmicos, ¿no? Pero si somos prácticos, ¿no? Debemos considerarles a estas fuentes como fuentes independientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que sí debemos aclarar es de que el sismo de
que ocurrió en la provincia de Nápoles, podríamos llamar, este sismo con todas sus réplicas, esas sí están directamente relacionadas al sismo del viernes en la tarde, el sismo del 31 de enero. Doctor Mario Ruiz, ¿y cuál es la explicación científica de por qué se producen estos sismos? Bueno, como le dije, por ejemplo, el sismo del 31 de enero, ese sismo de magnitud 5.5 que causó unos daños en Tena y que fue sentido en en 20 provincias del país. Este sismo se debe a que la parte noroccidental de América del Sur se va como desprendiendo del resto del continente, ¿no? Se va desprendiendo poco a poco, ¿no? Y la zona por la que la frontera de este desprendimiento es un conjunto de fallas tectónicas que nacen en el Golfo de Guayaquil, atraviesan Ecuador, atraviesan la parte oriental de Colombia y llegan hasta Venezuela, ¿no? Entonces este es un proceso que ya lleva millones de años, no es un proceso continuo, ¿no? Y vamos a seguir sintiendo sismos relacionados con este tipo de fallas, ¿no? Justamente el día de ayer tuvimos una reunión aquí en la ciudad de Riobamba, ¿no? Para conmemorar, diríamos, el terremoto del 4 de febrero de 1797, que fue un terremoto que calculamos tuvo una magnitud de 7.6, ¿no? Y que fue un terremoto particularmente muy duro, ¿no? Que quizás causó una pérdida de vida, en pérdida de vidas humanas es el que mayormente afectado en nuestro país, y pudieron llegar entre 20.000 o 40.000 personas las que murieron a causa de este terremoto. ¿Y cuáles son las alertas y las medidas que debe tomarse si sabemos que estamos en medio de estas fallas geológicas y también la reincidencia de los sismos y los temblores? Bueno, sabemos que tenemos un país que vive que convive con esta sismicidad. Entonces, la primera cosa es poder entenderle bien, ¿no? O sea, es algo que cualquier general dice antes de entrar a un combate, ¿no? Tenemos que entender bien contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no? En este caso, tenemos que entenderles bien a las fallas, estudiarles más, saber dónde están, saber cuál es su carácter, saber, por ejemplo, como hicimos en el trabajo de la falla de Payatanga, ¿no? Aquí cerca de Riobamba, ¿no? Hacer trincheras para para encontrarle la falla, después analizar las partículas hacer un análisis muy detallado y encontrar, por ejemplo, en esa falla cuántas veces se ha movido, ¿no? Qué tipo de sismos ha tenido, si son sismos grandes, con qué recurrencia. Entonces, esto tenemos que hacer en muchas otras fallas del país. Hay algunas fallas que todavía no están descubiertas, ¿no? Por ejemplo, al Instituto Geofísico le motiva mucho trabajar en la ciudad de Quito, porque sabemos que convivimos con una falla tectónica, ¿no? Y que es una falla tectónica que consideramos que es una falla activa, ¿no? Entonces decimos, si la capital del país, ¿no?, está sentada junto a la falla tectónica, ¿no?, es obligatorio para nosotros, para nuestro entender, trabajar con mayor ahínco, con mayores recursos, ¿no?, con una mayor instrumentación para estudiarle esta falla, ¿no? Pero yo digo, esto es algo que es una decisión que se le debe tomar como una decisión de Estado, en la que deben concurrir no solamente los organismos científicos como el nuestro, sino también los organismos públicos y la sociedad civil, ¿no? Porque sí es posible vivir con fallas, ¿no? La ciudad por ejemplo, de San Francisco, en California, está situada también junto a una falla tectónica activa. Usted sabe la famosa falla de San Andrés, ¿no? O ciudades como Tokio, en Japón, o en Nueva Zelanda, están construidas cerca o junto a fallas tectónicas, ¿no? Entonces, sí se puede convivir, ¿no? Lo único es que tenemos que estudiarles bien, y después, una vez que conocemos bien, tenemos que diseñar nuestras viviendas y el reforzamiento necesario para poder minimizar los impactos de un terremoto. Doctor Mario Ruiz, a propósito de lo que usted señala, Quito con su falla tectónica, ¿se han tomado los correctivos en general a través del tiempo, al menos en zonas
altamente de riesgo en donde están asentadas e incluso van y construyen sus viviendas. ¿Esto no es altamente peligroso de que aquí esta falla tectónica actúe y haya sismos? Sí, es uno de los problemas que tenemos de no planificar y no controlar bien nuestro desarrollo, ¿no? Cuando una ciudad va creciendo, lamentablemente va ocupando sitios que son de mayor peligro, ¿no? Como rellenos de quebradas, como por ejemplo laderas, ¿no? O zonas de altas pendientes, ¿no? Que obviamente al estar habitando estos sitios, nuestra exposición y nuestra vulnerabilidad es mayor, ¿no? Y eso en algún momento lamentablemente puede pasar factura, ¿no? Entonces lo que nosotros creemos es de que el tener una ciudad segura, ¿no? Significa un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero que no es imposible de realizarlo. Ahora, esto pasa también por el reordenamiento territorial. Si no se lo hace, estamos hasta que suceda un fenómeno natural, un sismo, que pudiera tener graves consecuencias para la capital. Sí, así es. Entonces, como le dije, el trabajo es un trabajo conjunto, ¿no? Ahora estamos en la ciudad de Riobamba y fue importante trabajar con instituciones de la sociedad civil, ¿no? Que decidieron sacar a flote el problema que tuvo Riobamba hace 128 años con este terremoto tan grande que destruyó totalmente a la ciudad de Riobamba, que en esa época tenía un desarrollo muy alto y casi era como, por ejemplo, la Riobamba y su corregimiento tenían más habitantes que Quito en esta época, no sé, en las últimas décadas de la colonia. Doctor Medro Ruiz, ¿y cómo están los volcanes, especialmente los activos? ¿Qué pasa con el Cotopaxi? ¿Cómo va ese monitoreo? ¿En qué condiciones están? Bueno, seguimos monitoreándole el volcán Cotopaxi, ¿no? Es un volcán que nos preocupa a nosotros como científicos, ¿no? Hemos visto que la actividad sísmica del volcán está relativamente estable, ¿no? Sin embargo, hay todavía presencias de emisiones de gases volcánicos que estamos analizándoles. Algunos de estos gases no son visibles a simple vista, sino solamente se les puede detectar con instrumentos, ¿no? Entonces estamos haciendo los esfuerzos porque creemos que nuestra responsabilidad es mantenerle bien monitoreado al Cotopaxi y bien informada a la ciudadanía y a las autoridades. ¿Y qué implica que el Cotopaxi esté relativamente estable? Es decir, ¿no ha subido ni ha bajado su actividad? Bueno, hay unos parámetros que han subido y otros que se mantienen estables. No hay condiciones para sugerir, para recomendar un cambio de alerta, ¿no? Sin embargo, sí es algo que motiva al instituto a mantener pendiente el monitoreo, a realizar este monitoreo con la responsabilidad que debe caracterizarnos y que es necesario en estos casos. ¿Y qué otros volcanes que han estado activos están estables? ¿Qué pasa con el Reventador? ¿Qué pasa con la actividad del Sangay, por ejemplo? Bueno, a los dos volcanes les seguimos monitoreando porque están en erupción, en pleno proceso eruptivo, tanto el Reventador como el Sangay, ¿no? Y en este caso, ventajosamente no hemos tenido, digamos, fases o eventos que escapen de lo que normalmente vienen haciendo, ¿no? Explosiones relativamente pequeñas, ¿no? Cuyos efectos se circunscriben a las inmediaciones de los volcanes, ¿no? Pero mantenerle un volcán en erupción, o sea, tener un volcán en erupción como el Reventador o como el Sangay no siempre es motivo de preocupación para nosotros, ¿no? Y así como les monitoreamos estos volcanes, también tenemos que monitorear los otros volcanes que no están en actividad, ¿no? Como por ejemplo el Guaguapichincha, el Antizana, el Cayambe, Cuicocha, ¿no? El mismo Tungurahua, los volcanes de Galápagos. Entonces, el trabajo del instituto es un trabajo que le digo sinceramente, no tenemos descanso y creo yo que estamos haciendo el esfuerzo para cumplir con lo que la ciudadanía espera y demanda de nosotros.
A propósito de los ejemplos que usted ponía, doctor Ruiz, como el caso del Japón o en California, en donde hay una fuerte actividad preventiva, preparados los ciudadanos, se articulan las instituciones, ¿cuáles debieran ser las medidas de prevención? Porque a veces, y esa es la realidad en general, una autocrítica, nos preocupamos solo cuando se mueve la tierra, cuando hay un movimiento sísmico, y luego volvemos a la relativa normalidad. Bueno, lo que es importante es trabajar trabajar antes de que un volcán llegue a una fase de actividad. Tenemos que estudiarle el volcán, saber cuáles son sus efectos, ¿no? Saber qué zonas pueden ser susceptibles a ser afectadas, ¿no? Y cómo desarrollar nuestra tarea de capacitación, ¿no? Por ejemplo, que colegios, hospitales, escuelas, ¿no? Centros donde se congrega la ciudadanía puedan tener planes de reacción adecuados, ¿no? Pero también tenemos que trabajar pensando como a largo plazo, ¿no? Todo esto de la planificación territorial, ¿no? El saber dónde están los peligros hace que a la larga podamos construir ciudades más seguras, ciudades más resilientes, ¿no? Entonces, el trabajo no es un esfuerzo que se realiza, digamos, en una semana o en un mes, ¿no? Debe ser un trabajo que se lo realiza por décadas, ¿no? Entonces, solamente así podríamos nosotros decir que vamos avanzando para tener una sociedad más segura. Ahora es importante concienciar sobre la resiliencia, pueblos resilientes que se recuperan, toman conciencia y avanzan. ¿Eso quizás estamos preparados? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos memoria, ¿no? Una memoria a largo plazo en estos aspectos, ¿no? Nos olvidamos que, por ejemplo, que ocurrió el sismo de Imbabura de 1868. Nos olvidamos que la misma ciudad de Quito ha sido sujeta varias veces de terremotos que han afectado a sus iglesias, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos buena información, ¿no? O de lo que ha ocurrido en el país, ¿no? Entonces, sí es importante en este caso el revisar nuestra historia, ¿no? Estar conscientes de que los sismos y los volcanes son un peligro latente, ¿no? Pero que sí, como dije anteriormente, sí hay cómo estar preparados. Claro, para ello hay que tener voluntad de preparación y de prevención, activar incluso nuestras mochilas en eventualidades por las acciones y fenómenos naturales. Así es, y no solamente eso, sino también, por ejemplo, el sostener en funcionamiento las redes de monitoreo, ¿no? Esto es algo que necesita, por ejemplo, en este caso el Instituto Geofísico necesita tener siempre el apoyo de instituciones nacionales, ¿no? Ahora que, por ejemplo, nosotros, le digo con franqueza, hemos tenido y agradecemos el apoyo por algunas décadas, el apoyo de, por ejemplo, de instituciones extranjeras como el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? Entonces necesitamos también el apoyo de instituciones nacionales, de los gobiernos seccionales, ¿no? Que son quizás por ley son los responsables de la gestión de riesgos en su territorio. Entonces nosotros decimos que el Instituto Geofísico está dispuesto a colaborar, ¿no? Con todas estas instituciones para poder cumplir mejor nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, que es mantener el monitoreo y el estudio de la actividad sísmica y volcánica en el país. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, frente a las inquietudes que ha habido especialmente por los sismos últimos. Doctor Mario Ruiz, muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia. Para servirle, estimado Miguel. Hasta luego. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.